Vamos a continuar con Juan 4. Vamos hacia Juan 4. Recordemos el propósito de este libro. Juan escribe el Evangelio de Jesús, según él, con una función, con un propósito. Es que conozcamos a Jesús, que creamos en Jesús como Salvador, como Mesías, como Cristo, como Hijo de Dios, para que creyendo en Jesús tengamos vida eterna. Vamos a leer los primeros versículos de Juan 4. Dice Juan 4:1: Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Y Él tenía que pasar por Samaria. Acá hago un simple paréntesis. La Biblia nos dice que era como una necesidad de Jesús. No sabemos más que esto, pero Él tenía que pasar, era como que Él necesitaba pasar por Samaria. Lo dice el lenguaje original, no sabemos bien por qué, podemos inferir que es por este encuentro con la samaritana que se iba a producir, pero Jesús tiene esa inclinación por tomar este camino, que no es el más corto, no es el más fácil, pero quiere ir por Samaria. Él siente esta necesidad de pasar por Samaria. El 5 dice: llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Hasta ahí por ahora. ¿Qué es lo importante, totalmente trascendente de esta parte de que hemos leído? Recordemos cómo viene Juan mostrando a Jesús, la luz que vino al mundo, el Logos de Dios, la palabra de Dios encarnada. Viene mostrando que Jesús es Dios, pero acá ¿qué nos muestra? Que Jesús es humano. ¿Cómo está Jesús? Está cansado. ¿Y por qué pide agua? Porque tiene sed. Y vamos a hablar un poquito de la humanidad de Jesús. La iglesia ha sufrido durante siglos herejías que tienen que ver con esto, con no entender que Jesús es 100% divino y 100% hombre. Son dos naturalezas diferentes, plenas, cada una con sus virtudes, cada una con sus características, unidas en una sola persona. No hay nada en la tierra que tenga esta situación en la que es 100% algo y 100% otra cosa. No hay nada, por eso nos cuesta tanto entender. Está dentro de las cosas que nos cuesta a nuestra mente, como la Trinidad. ¿Cómo que son tres personas pero es un Dios y tres personas comparten una naturaleza? No son tres manifestaciones de una persona, sino son tres personas que son Dios. Es algo increíble, no hay nada en la naturaleza parecido a esto. Lo más parecido, y que se queda muy corto en el ejemplo, es el matrimonio, que somos dos personas pero que somos una nueva entidad juntos. Lo más parecido, pero se queda muy corto lo de la Trinidad. Y la unión hipostática, esta unión de las dos naturalezas de Jesús en Jesús, también es algo único, que ha traído sus discusiones, pero también sus conclusiones. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y hoy vamos a hablar de esta humanidad de Jesús. Fíjense que la luz que vino al mundo, que el Logos de Dios, la palabra encarnada de Dios, está cansada, tiene sed. Y eso es valioso para nosotros. Ya vamos a llegar al punto de saber por qué es valioso. Pero vamos a comenzar con esto, hablando de la humanidad de Jesús. Mateo 1:18, Mateo 1:20, 24, 25, nos hablan cómo nació Jesús. Jesús nació con un nacimiento virginal. Él nació de una virgen. Nació como humano, pero ¿qué humano nace de una virgen? Ninguno. Ahí ya tenemos que es humano, pero hay algo diferente en él. Esta salvación, este nacimiento virginal de Jesús muestra que la salvación en definitiva proviene del Señor. ¿Quién embarazó? El Señor. ¿Quién hizo que Jesús naciera? El Señor. La salvación siempre viene del Señor. En Gálatas 4 y 5 hablan de esto. Y este tipo de nacimiento hace posible la unión de plena deidad y plena humanidad. Si Él viniera del cielo, pero hubiera sido creado por Dios, pondríamos en duda su humanidad. Pero Jesús no aguantó nada, no sufrió nada, si era Dios. Si Dios lo creó en el cielo y lo trajo.
Entonces no puede entenderme bien porque Él no sufrió lo que yo sufro como humano. Él no puede comprenderme. Y si viniera por voluntad individual y conjunta de dos padres humanos, podríamos poner en duda de que Él fuera Dios. Pero de esta manera nos queda claro de que es Dios y que es hombre. De esta manera nos queda claro de que es humano y es divino. Es único, es diferente, es especial. Es totalmente diferente a todos los hombres, y también es diferente a todas las ideas de dioses que hay. Es diferente en todo sentido a todo lo que se ha conocido. Este nacimiento virginal muestra que la salvación en definitiva proviene del Señor, muestra que hizo posible esto hizo posible la unión de la plena deidad y plena humanidad de Cristo, y también hace posible la humanidad de Cristo sin el pecado heredado. No era heredero común de Adán. Si bien carga con características de Adán, no hereda. ¿Por qué? Porque es diferente. No podemos indagar más al respecto, ¿no? Pero es diferente. No es un humano común. Es un humano divino. ¿Cuánto divino? 100% divino. ¿Y cuánto de humano? 100% de humano. Pero esto es algo increíble. Cosa que ojo no vio ni oído oyó. Sí, es eso. Algo inimaginable. Por eso Pablo, cuando habla del Evangelio, dice esto. Cosa que ojo no vio ni oído oyó. No se puede calcular, no se puede entender. Nadie lo había imaginado. Bueno, esto es Cristo y el Evangelio. Son cosas inimaginables, incomprensibles, que nadie antes había pensado, ni imaginado, ni tenido en cuenta. Tenemos el nacimiento virginal, que muestra que la salvación en definitiva proviene del Señor, que muestra cómo se hace posible la unión de la plena deidad y la plena humanidad, que muestra que la humanidad de Cristo está sin el pecado heredado porque no es un heredero común de Adán. Y también, hablando de la humanidad de Jesús, tenemos que ver que tiene debilidades y limitaciones humanas. Por ejemplo, y características humanas. Nació como todos los humanos. Él no fue concebido como todos los humanos, pero ¿cómo nació? Como todos los humanos. Lucas 2.7 habla de esto. Creció y se fortaleció. Lucas 2.40 habla de esto. Siguió creciendo y contando con el favor de Dios. Lucas 2.52 habla de esto. Se cansó. Lo acabamos de leer en Juan 4.6. En Juan 19.28 él está en la cruz y tiene sed. En Mateo 4.2, luego del ayuno en el desierto, podemos ver que él tiene hambre y es tentado a alimentarse. En Lucas 23.46 él exhala. ¿Por qué? Porque su cuerpo físico dejó de funcionar, murió como un humano. Y sus limitaciones humanas se acabaron cuando él muere físicamente. Jesús también resucitó de los muertos con un cuerpo físico humano, un cuerpo perfecto que ya no estaba sujeto a debilidad y enfermedad ni muerte. O sea que nosotros vemos que una vez resucitado, Jesús no es como Dios Padre. Jesús sigue teniendo un cuerpo físico, que no tiene las limitaciones normales que tenemos hoy. Pero es un cuerpo físico. Él no es un fantasma, no es solo espíritu. ¿Recuerdan cuando Él resucita? ¿Qué le dice a sus discípulos? Toquen, miren las heridas, miren las cicatrices. Y con ese cuerpo, Él es ascendido. Y con ese cuerpo, Él está en el cielo, a la diestra del Padre. Cuando Él resucita y se encuentra con sus discípulos, le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él come delante de sus discípulos. Lucas 24:42, el 30, Juan 20:17, 20, 27, 21, 9 y 13, muestran esta humanidad de Jesús una vez resucitado. Sigue en ese cuerpo humano. Desde que Él muere como humano, pero cuando Él resucita en esta unión que nos cuesta entender, 100% divino, 100% humano, como antes de morir, solo que ahora sin las limitaciones del cuerpo humano. Jesús tenía mente humana. En Lucas 2.52 dice que creció en sabiduría, o sea que crece en conocimiento y en entendimiento de las cosas, y en aplicación de las cosas. En Hebreos 5.8 dice que Él aprendió a obedecer. En Marcos 13.32 dice que hay cosas que Él no puede saber. ¿Cuándo voy a volver? El Padre lo sabe, ¿eso no? Es una limitación humana esa. Jesús tenía mente humana, Jesús tenía emociones humanas. En Juan 12:27 dice que su alma estaba turbada. En Juan 13:21 y Mateo 26:38 dice que Él se angustió profundamente. En Mateo 8:10 Él se maravilla, se sorprende por la fe del centurión.
En Juan 11:35 dice que llora de aflicción por la muerte de Lázaro. En Hebreos 5:7, oró con corazón lleno de emoción. Dice, porque en los días de su vida mortal Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. O sea, vemos que Jesús es humano, pero vemos que es divino. Es único, es único. Hemos visto la importancia de su nacimiento virginal, hemos visto debilidades, limitaciones y características humanas. Y ahora vamos a ver algo que también lo hace único, otra cosa más que lo hace único: la impecabilidad de Jesús. Jesús nunca pecó. En Juan 8:29 dice que Jesús siempre hacía lo que le agradaba al Padre. En Juan 15:10 dice que Jesús obedeció en todo al Padre. En Juan 8:46, 18:38, por ejemplo, vemos que sus enemigos no lo pudieron culpar con honestidad. ¿Cómo lo culparon? Pagándole a testigos falsos. Ni siquiera sus enemigos podían encontrar pecado en él. En 2 Corintios 5:21, 1 Pedro 1:19, 1 Pedro 2:22, 1 Pedro 3:18, 1 Juan 2:1, dice que no pecó. El Cordero puro, santo, sin mancha, sin pecado. En Hebreos 4:15 dice que él experimentó lo mismo que nosotros, pero sin pecados. En Hebreos 7:26 se nos muestra de que es superior a todos los sacerdotes. En Hebreos 2:18 se nos dice que él puede socorrer a los tentados. Vemos entonces que Jesús es humano, es 100% humano, sufre las mismas cosas que nosotros, enfrenta las mismas cosas que nosotros, pero es un humano sin pecado. Jesús es humano, Jesús es divino, es las dos cosas. Y la pregunta del millón es: ¿por qué era necesario que fuera humano? ¿Por qué era necesario que fuera plenamente humano? No un poquito humano, no 33 años humano. ¿Por qué era necesario que él fuera humano? ¿Por qué era necesario? ¿Qué propósito tenía su plena humanidad? Vamos a hablar de 4 propósitos para su plena humanidad. Una está en Romanos 5, 18 y 19. Acompáñenme a Romanos 5, 18 al 19. Hasta acá nos tiene que haber quedado claro que Jesús era humano, pero no era un humano común. Hoy. Y lo que hemos visto anteriormente es que Jesús era divino. Y vamos a ver a lo largo de Juan también esto acerca de la divinidad de Jesús. Primer propósito que voy a señalar de la plena humanidad de Jesús. Yo le puse obediencia representativa. Romanos 5, 18 al 19 dice: así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. O sea que en Adán todos pecamos, pero en Cristo todos somos obedientes. Esta obediencia de Cristo nos representa, así como Adán nos representó, Cristo nos representa. Hay gente que tiene problemas con esto y dice: pero ¿cómo puede ser que el pecado de Adán se me impute a mí? Y si no debería ser tu mayor problema es cómo puede ser que la justicia de Cristo se te impute a vos. Eso es injusto, si no lo merecemos. Y Dios, a través de su amor, ha decidido imputarnos la justicia, la rectitud moral de Cristo. Y Pablo llama a Cristo, como lo llama en 1 Corintios 15, 45, como el último Adán. Llama a Adán el primer nombre y a Cristo el segundo hombre, 1 Corintios 15, 47. Jesús tenía que ser hombre a fin de ser nuestro representante en obediencia, obedecer en lugar nuestro. Entonces, primer propósito de la humanidad, esta obediencia representativa. Adán nos representó en desobediencia, pero Cristo nos representa en obediencia, en justicia, en rectitud moral. Segundo propósito que vamos a señalar: sacrificio sustituto. Vamos a Hebreos 2, 16 al 17. Mientras buscamos Hebreos 2, 16 al 17, comento: si Jesús no hubiera sido hombre, no hubiera podido morir en nuestro lugar y pagar la pena que nosotros deberíamos pagar.
Porque si no era hombre no nos podía sustituir, tenía que ser como nosotros para sustituirnos. Hebreos 2, 16 al 17 dice: porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Estamos hablando de Cristo. 17. Por tanto, tenía que ser, estaba obligado a ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Él, como tenía que ser semejante a sus hermanos en todo. ¿Para qué? Para poder ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Él tenía que ser igual a nosotros para poder tomar nuestro lugar. Si no era igual a nosotros, no tendría sentido que tomara nuestro lugar. El tema es que es igual a nosotros y es más que nosotros. Entonces, segundo propósito. Primero, obediencia representativa. Segundo, sacrificio sustituto. Vamos al tercero. Yo le puse mediación e intercesión sacerdotal perfecta por los suyos. O sea que Él es nuestro mediador y es nuestro intercesor como sacerdote. Vamos a leer 1 Timoteo 2, 5 al 6. Dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. ¿Se dieron cuenta de eso? Hay un solo Dios. ¿Y cuántos mediadores? Uno. ¿Y quién es ese mediador? Cristo Jesús hombre. Hombre, que es Dios al mismo tiempo. Y dice el 6, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo, según los tiempos de Dios. Hay un solo mediador, y no es solo divino ese mediador, es hombre. Cristo como hombre, Cristo como Dios, Cristo 100% hombre, Cristo 100% Dios, es nuestro mediador. No podía ser un intermediario si fuera una de las dos cosas, porque si fuera Dios, ¿cómo vamos a tener un intermediario entre Dios y Dios? Si fuera solo hombre, ¿cómo vamos a tener un intermediario entre hombre y hombre? Necesitamos un intermediario entre los hombres y Dios. ¿Y cómo tiene que ser intermediario? Hombre y Dios. Y es el perfecto puente y nexo entre Dios Padre y nosotros. Él es el único mediador, ningún otro. Los otros no sirven. ¿Por qué? Porque son hombres. Son hombres. No sirven los otros mediadores. Por eso nosotros oramos al Dios Padre, no al Dios Hijo. Oramos al Dios Padre en el nombre del Hijo, porque ese es nuestro mediador. Ese es nuestro mediador. Y vamos a leer Hebreos 2:18. Hablamos de la mediación, ahora vamos a hablar de la intercesión sacerdotal. Hebreos 2:18. Fíjense qué importante, qué lindo es ver esto. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Se dan cuenta? Él nos comprende. ¿Qué situación podés enfrentar en tu vida que Él no comprenda? ¿Insultaron a tu mamá? Uy, a Jesús hasta en Juan 8 le decían: pero nosotros no somos hijos de fornicación. Recordándole a Jesús 30 años después de que él había nacido una mamá soltera, que se había casado embarazada. Hasta ese día y en esa época donde no había redes sociales, seguían insistiéndole a Jesús con esto. Y se hablaban un montón de cosas. Decía: pero Jesús no sufrió como extranjero. ¿Cómo? Jesús, sus primeros años en Egipto, Nazaret, Galilea, siempre reconocido por su tonada. Pero el Galileo, porque por la tonada que tiene. Y vemos cómo Jesús sufrió en todo. Pero Jesús no tuvo una esposa infiel. ¿Qué? ¿Cuál es la esposa de Cristo? La más infiel de toda la iglesia. La prometida de Cristo es la más infiel de todas. Entonces Jesús sabe, porque ha sufrido frente a cada tentación y frente a cada problema del ámbito humano. Jesús sabe lo que el humano siente. Pero a vos nunca te acusaron de algo injusto. ¿Cómo? Cuando muere Lázaro, su amigo, ¿qué le dicen las hermanas? ¿Qué le dicen las hermanas? Si vos hubieras estado acá, no hubiera muerto. ¿Qué dicen los amigos? Este que sanó al ciego, sanó al sordo, ¿cómo no vino y lo resucitó su amigo? ¿Cómo no lo sanó, así no se moría su amigo? ¿No era amigo? ¿No era que lo quería? ¿No era que le amaba? ¿Por qué lo dejó morir? Acusado de manera injusta. En una situación, ¿en cuántas? En casi todas. Acusado de manera injusta. Pero Jesús no sabe lo que es ser espiritual y que te persigan. ¿Qué?
Jesús no sabe de esto, del otro. ¿De qué no sabe Jesús? Jesús sabe de todo y como ha sido tentado, ha sido probado en todo, puede interceder y socorrernos a nosotros porque nos entiende. ¿Cuál era el lugar del sumo sacerdote? El lugar del sumo sacerdote era entrar al lugar santísimo, intercediendo por el pueblo, pidiendo perdón por sus propios pecados y por los del pueblo, pero el sumo sacerdote no podía ser un intercesor perfecto porque el sumo sacerdote no conocía todos los pecados del pueblo, no sabía lo que el pueblo había sufrido, no sabía lo que el pueblo había sufrido frente a la tentación, frente al pecado, no sabía las debilidades del pueblo una por una. Pero Jesús sabe todo y ha conocido todo. Jesús puede interceder por nosotros de manera perfecta porque Él ha experimentado todo lo que nosotros experimentamos de manera perfecta. Bueno, ¿sabes lo que es ser traicionado por tus amigos? Jesús está a punto de ser encarcelado, apresado, mejor dicho, y sus amigos se duermen. ¿Qué no sabe Jesús? Jesús sabe. Y como sabe, puede interceder por vos ante el Padre, porque te conoce, te comprende. Él entiende tus debilidades. Jesús era hombre, ¿habrá tenido tentaciones con las mujeres? ¿Habrá tenido pruebas? Seguramente. Pero Jesús no sabe lo que es guardar la pureza sexual. ¿Qué? ¿Cómo no va a saber? El que más sabe. Pero Jesús... No, basta de creer que Jesús no sabe algo. Jesús sabe todo. La Biblia dice eso. Él fue tentado en el sufrimiento y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús sabe. Jesús experimentó el dolor de negarse al pecado. Jesús experimentó el peso de la tentación frente al pecado, solo que Él no cedió. Su naturaleza humana sufrió estas pruebas y estas tentaciones. Su naturaleza divina experimentó también estas cosas, solo que no pecó. Pero su naturaleza humana sí vivió estas cosas. Dice Hebreos 4, 15 al 16. Vamos a Hebreos 4, 15 y 16. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió, que pasó a través de los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. O sea, teniendo ese gran sumo sacerdote que llegó al cielo, no pasó el velo. ¿Qué pasó? El cielo. El sumo sacerdote en la antigüedad pasaba el velo. Dice la tradición, no sabemos si es cierto o no, de que el sumo sacerdote tenía que llevar en su ropa cascabeles. Mientras él se estuviera moviendo, estaba todo bien, pero si él dejaba de moverse, porque entró en pecado frente al lugar santísimo. Entonces se cesaban los cascabeles y había una soga y de afuera lo tenían que sacar afuera, lo tenían que sacar porque había muerto, porque había entrado en pecado al lugar santísimo. Jesús no entró al lugar santísimo del templo terrenal. ¿A dónde entró Jesús? Atravesó el cielo. Es nuestro gran sumo sacerdote. Se presenta frente al Padre y dice, teniendo este gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, nuestra confesión, nuestra profesión. El 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Lo digamos de otra manera. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda. Lo digamos en positivo. Tenemos un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nuestras flaquezas. Dice, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por esa razón, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Jesús intercede por vos, media por vos, ora por vos y te comprende y ora con conocimiento de causa. No es una oración, bueno, bendecilo tal, bueno, y aquel también, como podemos orar nosotros los mortales. Él ora, bendecilo tal, Señor, Padre. Ayúdalo en esta debilidad, porque tal es débil en esto, sufre esto, está a punto de caer en esto. Jesús intercede de manera perfecta por vos. ¿Cómo enfrentarías tu vida sabiendo de verdad esta realidad? Jesús está orando por vos en el momento de la tentación. Jesús está orando por vos en el momento de la prueba. Jesús está orando por vos en medio de la dificultad, en medio de la tribulación, en medio de la angustia. Jesús está con vos.
está representándote el cielo, rogando por el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos ayuda en nuestra oración. Y Jesús mismo ora por nosotros, intercede por nosotros. Es nuestro sacerdote, es quien habla por nosotros al Padre. Y dice que de esta manera, como tenemos este sumo sacerdote que no solo entró al lugar santísimo, sino que entró al cielo, y entró de manera perfecta, no fue muerto en el cielo. Él entró y entró con confianza, siendo puro y perfecto. Y ya está ahí. Tenemos, en otra palabra, ahora dice, un ancla. En criollo podríamos decir, tenemos un gancho, una cuña, en un trabajo municipal. Ah, mira la cuña, yo entro ahí porque tengo un amigo, un pariente que me hace entrar a un trabajo importante. Acá no entras a un trabajo importante, acá entras al cielo porque tenés tu cuña, tu gancho, tu ancla allá adentro y nadie te puede sacar de esa ancla. Y vos podés entrar confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar dos cosas: misericordia y oportuno socorro. Misericordia y gracia, pero para ayuda. O sea que yo voy a encontrar perdón en el trono, pero también ¿qué más voy a encontrar? Ayuda para la tentación hoy, acá, ahora. Pero ¿quién dice? Acerquémonos con confianza. A veces no es con confianza y a veces ni siquiera te acercas. En tu tentación no buscas ayuda de aquel único que sí te puede ayudar. Él quiere que caminemos en santidad y Él quiere ayudarnos. Pero yo me tengo que acercar con confianza al trono a buscar ayuda. Entonces hemos visto hasta ahora 3 propósitos de la plena humanidad de Jesús: esta obediencia representativa, este sacrificio sustituto, esta mediación e intercesión sacerdotal y perfecta por los suyos, y el último que vamos a ver hoy, el que provee ejemplo para nuestras vidas. El propósito de su humanidad, el cuarto que menciono, es el ejemplo que Él provee para nuestras vidas. En 1 Juan 2:6 dice que el que está en Dios debe vivir como Jesús vivió. O sea, Él es nuestro patrón de conducta, Él es nuestro molde. Nosotros no solo tenemos fe en Jesús, sino que tenemos que tener la fe de Jesús. ¿En qué creía Jesús? Nosotros tenemos que creer lo mismo. En 1 Pedro 2:21 dice, porque para este propósito han sido llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándole a ustedes ejemplo para que sigan sus pasos. O sea que Dios en Cristo nos ha dado ejemplo, un molde, un patrón de conducta. Y acompáñenme a Filipenses 2, 5 al 8, gran pasaje muy conocido. Pero describe cómo el ejemplo de Jesús debe acompañarnos a nosotros. Dice, haya pues entre ustedes esta actitud, esta manera de pensar, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo, renunció temporalmente a sus privilegios, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El 5 nos dice que tenemos que ser como Jesús, y del 6 al 8 nos dicen cómo fue Jesús. Uno de los propósitos para la humanidad, la encarnación de Jesús, es este. Él es nuestro ejemplo de vida. No somos llamados, a pesar de que en muchos lugares se predique, no somos llamados a ser como David, no somos llamados a ser como Salomón, no somos llamados a ser como José, no somos llamados a ser como Daniel, no somos llamados a nada que no sea ser como Jesús. Somos llamados a ser como Jesús. Y en lo que podemos imitar a Daniel, a David, a José, a Pablo, es en aquello lo cual se parecen a Jesús. Pero el llamado del cristiano es a Cristo. Somos llamados a ser como Cristo. Uno de los propósitos de su humanidad es este, es proveernos ejemplo. Entonces, si nuestro ejemplo es Cristo, esto tiene implicancias en todo. ¿Cuál es nuestra relación con la vida política? Veamos cómo era Cristo. ¿Cuál es nuestra implicancia con la iglesia? Veamos qué hace Cristo. ¿Cuál es nuestra implicancia con X cosa? Veamos qué hizo Cristo. ¿Qué haría Cristo en tu lugar? La gran frase en inglés, que después se tradujo. Pero sí, ¿qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo? Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo de vida. A Él vamos. Tenemos que cuidarnos de esto porque muchas veces la gente recibe de su propio corazón y de su propia imaginación un llamado a ser como José, un llamado a ser como David. Pero sin embargo, la Biblia dice que somos llamados a ser como Jesús.
Y si hay una contradicción, ¿quién es el que está equivocado? ¿La Biblia o la persona? La persona. Sea Dios, hallado veraz, y el hombre mentiroso. Él es humano en parte para darnos ejemplo. Estos son los 4 propósitos que mencionamos hoy: obediencia representativa, sacrificio sustituto, una mediación, una intercesión sacerdotal perfecta por los suyos y que provee ejemplo para nuestras vidas. Era importante y es importante que Jesús haya sido humano y sea humano. Jesús es diferente al Espíritu Santo. Jesús es diferente a Dios Padre. Es diferente. ¿Son iguales en qué? En dignidad, en gloria, en personalidad. ¿Son personas? En eso son iguales. Pero son diferentes en roles y son diferentes en otras cosas. ¿Son Dios los 3? Sí, son Dios los 3. Pero uno solo de ellos murió en la cruz. Y uno solo de ellos a quien yo le tengo que dirigir la oración. Y en el nombre de otro de ellos. Y ayudado por otro de ellos. El Espíritu Santo no fue crucificado en la cruz. El Espíritu Santo no diagramó la salvación. Dios Padre no está ahora viviendo en mí. Vive en mí el Espíritu Santo. Cristo murió en la cruz. El Padre diseñó la salvación. El Padre escucha mis oraciones. El Hijo intercede por mí frente al Padre. El Espíritu Santo lleva mis oraciones y las mejora al Padre. Pero fíjense que son diferentes ellos. Pero uno solo de ellos es el que se hizo como nosotros. ¿Para qué se hizo como nosotros? Por lo que dijimos. Para representarnos de manera perfecta, para poder tomar nuestro lugar, para poder ser un sacerdote perfecto y para proveernos ejemplos de vida. Nuestro ejemplo es Cristo. Tenemos la fe de Cristo. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Cristo. ¿Qué edificamos arriba? Sacerdotes, profetas, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y seguimos en ese fundamento. Nuestro fundamento no es Dios Padre. Nuestro fundamento no es el Espíritu Santo. Nuestro fundamento es Cristo. Lo que construimos fuera de eso nos haría parecido a otras religiones. Los judíos, ¿qué fundamento tienen? Dios Padre. Nosotros no, nosotros tenemos a Cristo. Es más fácil de lo que parece esto, pero es importantísimo. Parece difícil, pero es importante. Nuestro fundamento es Cristo. Es Cristo, es Dios, Hijo y su obra. ¿Sí? Y todo esto nos tiene que llevar a un punto en particular, que es el que vamos a hablar ahora, para finalizar. Nos tiene que llevar hacia un punto. Todo esto que hemos estado leyendo nos tiene que llevar hacia algo, hacia la adoración. Y vamos a hablar de la adoración. Fíjense, volvemos a Juan 4. Jesús tiene este encuentro con la mujer samaritana. Y cuando Jesús ilumina su pecado, la mujer samaritana hace algo muy particular. No se va, no se aleja, pero trata de tener una cintura pseudo religiosa. Dice, le voy a esquivar el palito a Jesús y le voy a sacar un tema espiritual. Y Jesús no tiene por qué esquivar nada, no puede ser engañado. Pero Jesús le canta la justa y aprovecha lo que la mujer hace para rebelarse. Dice Juan 4, 19 al 25. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y acá nos metemos en la adoración. La humanidad de Cristo es un motivo más para que nosotros le adoremos. Que Él sea humano es un motivo más para que nosotros volquemos nuestra vida en adoración. ¿Pero qué es adoración? La primera mención a adoración está en Génesis 22:5, cuando Abraham le dice a Isaac, vamos a subir al monte a adorar. ¿Y qué? Iba con Isaac a llevar una guitarrita, a tocar. La adoración es algo mucho más profundo que la música. La adoración engloba a la música. Pero desde el principio estamos viendo que adoración está más relacionada a obediencia que a cualquier otra cosa.
En algún momento de nuestra historia protestante, alguien dijo, alabanza es la música, ¿cuál? ¿La rápida o la lenta? La rápida. Y la adoración, la lenta. ¿Quién dijo semejante burrada? ¿Y por qué la seguimos repitiendo? No tiene ningún sentido. No sé de dónde salió eso. No tiene ningún sentido. Pero ninguno, ¿eh? Y otro dice, no, pasa que alabanza cuando le hablamos a Dios o hablamos de sus obras y adoración cuando hablamos de Dios y su carácter. ¿De dónde salió eso? Porque de la Biblia no salió. Quizás algún mexicano que produjo una cierta buena revolución en la música protestante hispanohablante trajo esa idea. En eso se equivocó. Alabanza son expresiones que exaltan a Dios directa o indirectamente. Generalmente son palabras, poesía, música, pero adoración es una disposición voluntaria y humilde de obediencia a Dios por amor. Por eso cuando la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia, en Génesis 22:5, es Abraham yendo a sacrificar a Isaac. Nada que ver con la música. ¿Puede haber alabanza en la adoración? Sí, pero la adoración es mucho más grande. Es una disposición del corazón, humilde, voluntaria, amorosa, para hacer la voluntad de Dios. Cuando Jesús habla, acá con la samaritana, usa una palabra en griego que se usa en otras situaciones. En esta situación se usa esta palabra. Cuando un esclavo es liberado, pero por amor a su amo quiere permanecer en servidumbre a su amo. Entonces, cuando este esclavo, que era liberado por su amo, pero quiere permanecer en servicio a su amo, se arrodilla frente a su amo para besarle los pies o la mano para que le dé nuevas órdenes, se usaba la palabra que Jesús usa acá para adoración. O sea que es la persona que ha sido liberada, pero que por amor quiere volver a pertenecer al servicio de esta persona, el amo, y se arrodilla en completa sujeción y a amor y voluntariamente frente a su amo para recibir las nuevas órdenes, para agradar a su amo. Eso es adoración. Eso es adoración. Eso es adoración. Cuando una persona se arrodilla frente al soberano y le reconoce como Señor absoluto de su vida y está dispuesto voluntaria y humildemente a escuchar nuevas instrucciones para llevarlas a cabo. Eso es adoración y eso es la vida del cristiano. La adoración es como el cristiano tiene que vivir. La alabanza es una expresión de la adoración, generalmente poética. Pero la adoración es la vida cristiana. El cristiano responde a la obra de Dios en adoración. Y él dice que con la llegada del Mesías iba a llegar ese nuevo orden para la adoración. Ya no iba a importar el monte Gerizim, no iba a importar Jerusalén. Era una obra nueva. Él lo iba a revelar, Él lo iba a hacer posible. Y dice, ¿cuándo iba a pasar esto? La hora ya viene, ya es. Esto se refiere a su muerte, a su resurrección, a su ascensión, a completar la redención. Dice, ¿cómo se va a adorar? En verdad. Es adorar a Dios a través de Jesús. ¿Cómo le hemos conocido al Padre? A través de Jesús. ¿Cómo se conocía al Padre antes? Eran sombras, eran figuras, no se conocía bien. Pero en Jesús dice que lo que conocemos de Dios, lo conocemos a través de Jesús. El Verbo hecho carne es quien revela de manera perfecta al Padre. Ahora podemos adorar en verdad, porque ahora en verdad le conocemos al Padre. Antes no se lo conocía tan bien como ahora. Dice adorar en espíritu. No se refiere al Espíritu Santo, sino al espíritu humano. Lo que Jesús dice acá es que una persona puede adorar más allá de lo externo. No importa en qué templo esté, en qué monte esté. No importa si está en Gerizim o si está en Jerusalén. No importa si está en su casa, en la iglesia bíblica del camino. No importa. Lo que importa es que adore al Padre en donde esté. En espíritu. Y lo lleva para todos lados. No puedo adorar. ¿Por qué? Porque todavía no llegué al templo. Y va caminando hasta el templo. No, ahora podés adorar siempre. Podés vivir en adoración. ¿Por qué? Porque la adoración ahora no es en templo, es en espíritu. Es tu espíritu siempre dispuesto a obedecer humildemente y por amor al Padre. Te lleva esta adoración en espíritu, te lleva a una adoración con una actitud correcta. Lo importante no es el lugar ni lo físico, lo importante es lo esencial, que vos estés en adoración. Y dice que tiene que ser de una manera, tiene que ser a Dios, tiene que ser en espíritu y en verdad, y tiene que ser, esos adoradores tienen que ser verdaderos adoradores. Antes vos podías ser un falso adorador. ¿Por qué? Total estoy en el templo de Jerusalén o en el de Gerizim. Yo adoro.
Y la gente podía ser engañada, engañarse. Ah, ¿qué es adoración? Es ir al templo. Ya fui al templo, ya adoré. No, ahora es en espíritu y en verdad. No es por sombra, no es por imágenes, no es por lo externo, es por lo interno. Estás adorando, el Señor sabe si sos un verdadero adorador y sabe si no lo sos. No importa si vas al templo o no vas al templo, porque esto tiene que ver con la esencia de la persona, con su espíritu. Tu espíritu está en adoración, tu espíritu está dispuesto voluntaria y humildemente por amor a obedecer al Padre, o tu espíritu no está así. Porque un verdadero adorador tiene este espíritu de obediencia humilde y amorosa al Padre. Y la Biblia nos va mostrando de que ahora los verdaderos adoradores adoramos a Dios desde cualquier lugar, a través del Hijo, de todo corazón. Nos damos cuenta de que Jesús es la verdad de Dios y el único camino al Padre, y eso nos hace verdaderos adoradores. Y también Jesús dice, Dios es espíritu, y acá larga una definición o un concepto clave en ese versículo. Dios es espíritu. No es un espíritu entre muchos, no es que lo está rebajando, sino que es una declaración de su naturaleza invisible. Él no está confinado a un solo lugar. Dios no es templo, Dios es espíritu. Dios no es un lugar, un edificio, Dios es espíritu. Dios es espíritu, es espíritu, no está limitado. Y la adoración a Dios puede hacerse solo a través de aquel que expresa la naturaleza invisible de Dios. ¿Quién expresó la naturaleza invisible de Dios? Jesús. Y lo podemos hacer a través de Él, lo podemos hacer por la virtud del Espíritu Santo que abre esto para nosotros. Y a través de la obra de Cristo y a través de la obra del Espíritu Santo, la Biblia, podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. A través de la obra de Cristo, nuestra salvación, y a través de la obra del Espíritu Santo, la Biblia, podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y dice que esto de adorar en espíritu y en verdad es necesario. Dice Jesús de esta manera que no es algo que es conveniente nomás, no es una opción. El que le adora es necesario que le adore en espíritu y en verdad. Es una obligación de la adoración, que sea de esta manera. ¿Y qué dijimos al último cuando hablamos de la necesidad de la encarnación de la humanidad de Cristo? Que Él nos provee ejemplo. Fíjense en Juan 4:34, el ejemplo que tenemos de adoración de Jesús. Recordemos la situación. Jesús siente esta necesidad de pasar por Samaria. Jesús se acerca a Samaria, llega, está cansado. Sus discípulos, ¿por qué no están con Él? Porque se van a buscar comida. Era hora de comer. Y cuando ven que Jesús no tiene comida, Jesús, vamos a comer. Fíjense, Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Eso es adoración. O sea que, ¿cómo unir las dos cosas? Hablamos de la importancia de la humanidad de Jesús. Uno de los propósitos es proveernos ejemplos. Él habla de adoración y nos da un ejemplo de adoración. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Mi comida es llevar a cabo su obra. Obedecer al Padre es la tarea que satisface más hondamente a Jesús. Obedecer al Padre es aquella cosa básica para Cristo. Eso es adoración. Nosotros, ya lo hemos dicho otras veces, no nos olvidamos de comer. Nadie se va a olvidar de comer. Me olvidé. Una vez te puede pasar por mucho estrés, te olvides una comida, que te olvides realmente. No es que no te la niegues, no es que te la niegues, sino que un día estabas muy afuera y dijiste, me olvidé de comer, ya se hizo tarde. Bueno, puede pasar, pero siempre te acordás de comer. Jesús siempre se acordaba de ¿qué? De hacer la voluntad del que le envió y llevar a cabo su obra. El Padre encomendó al Hijo un trabajo, lo dice Juan 5:30, 6:38, 7:18, 8:50, 9:4, 10:37, 38, 12:49, 50. ¿Y cuál es la misión de Jesús? Realizar este trabajo por completo. En su última oración, Jesús, ¿qué va a decir? Te he glorificado en la tierra, he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Cuando Jesús expresa en la cruz las palabras consumado es, no está diciendo solamente que su vida se terminó, sino que la misión del Padre para Él fue concluida. Que la adoración de Jesús al Padre llegó a su plenitud en esta tierra de esa manera. Él dice, consumado es, que logré adorarte como debía. Logré llegar a cumplir mi misión y mi objetivo. Logré lo que vos esperabas de mí.
Consumado es una vida de adoración. Y fíjense, Juan 6, 38 al 39 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que me ha dado, yo no pierda nada. Que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el final. Jesús tenía una misión. Cuando dice consumado es, Él cumplió con esa misión. Esa misión, el cumplimiento de esa misión es adoración perfecta. El cumplimiento de la misión de Dios para tu vida es adoración perfecta. No importa si sos desafinado, qué alivio, porque yo soy muy desafinado. Y si fuera por mí, yo nunca podría adorar si me hubiera quedado con el concepto equivocado que se ha enseñado. ¿Cómo voy a adorar yo si soy un perro aullando? Yo puedo adorar porque adoro en espíritu. Yo puedo adorar, puedo alabar, pero también puedo adorar. ¿Cuál es la adoración? Esa sumisión voluntaria, amorosa, humilde frente al Padre, a hacer su voluntad. Y para finalizar vamos a Romanos 12, 1 al 2, en donde muestra cómo es la adoración también. En NTV la hace muy clara, dice: esta es la verdadera adoración. Romanos 12, 1 y 2. Por tanto, hermanos, les quiero confesar algo que se los he dicho muchas veces. Este pasaje, cuando uno lo entiende bien, es una revolución espiritual individual, porque pone las cosas en su lugar. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuál es el motivo? La misericordia de Dios. Que presenten su cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Lo voy a decir en cordobés básico. Gente, por cómo han sido amados por Dios, presenten sus cuerpos como un sacrificio que a Dios le guste, como un sacrificio en vida, como un sacrificio santo, porque esto es lo lógico que se espera de ustedes. Esta adoración es la lógica que se espera de ustedes. Que su cuerpo sea entregado sacrificialmente, mientras estén vivos, de manera santa y agradable a Dios. Cuando dice, este es el culto racional de ustedes, o porque este es vuestro culto racional, está diciendo, esto es lo lógico que pasen ustedes. Teniendo en cuenta la misericordia de Dios, ustedes tienen que sacrificarse ustedes de manera santa y viva. Porque es lógico. ¿Por qué? Por la misericordia que ustedes recibieron. En NTV lo dice de otra manera, dice, esta es la verdadera adoración. ¿Cuál es la verdadera adoración? Entregar tu cuerpo como un sacrificio vivo, agradable y santo. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? La misericordia de Dios. Y dice el 2, el 2 de la desplaza dice: no se adapten, no se conformen a este mundo, a este siglo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Pero, sumando lo que hemos leído hoy, y hablado y reflexionado hoy, era necesario que Jesús fuera humano, y vimos por qué. Una de las necesidades, uno de los propósitos, mejor dicho, de su humanidad era proveernos ejemplos. Él nos da ejemplos de adoración. ¿Y qué nos toca a nosotros? Seguir su ejemplo. Si estamos en espíritu, si hemos sido salvados, tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tenemos que entender que somos capaces de adorar plenamente si estamos en Cristo. ¿Y qué resta para nosotros? Que adoremos al Rey con nuestras vidas. ¿De qué manera? Por la misericordia que Él ya tuvo, entregando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable y santo. Esto es más sencillo de lo que parece de entender y muy difícil de practicar. Pero esto es la verdadera adoración. Lo que Pablo dice en Romanos 12:1. Esto es adoración. Lo que Jesús hace en Juan 4:34 es verdadera adoración. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que lleva a cabo su obra. Tu adoración es eso. Tu adoración, según la Biblia, es eso. Esa disposición humilde, voluntaria, amorosa frente al Padre para hacer su voluntad y no la tuya. Eso es adoración verdadera y debe ser hecha en espíritu y en verdad. ¿Sí? Vamos a terminar orando, pidiéndole al Señor que nos ayude a adorar a nuestro Rey con nuestras vidas y empezar a crecer en conocimiento, en entendimiento y en práctica
lo que vamos leyendo. Vamos a orar.